Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. El día del yo soy titulé este mensaje. Fíjense que en la vida de Jesucristo, en la vida de Jesús, desde pequeño, Él empezó a ver milagros. Desde muy chiquito, desde que Él nació, empezó a ver, mi amado hermano, la adoración que había para Él. Empezó a ver que reyes se acercaban para adorarlo, que la gente buscaba verlo. Él, amados hermanos, desde pequeño fue creciendo en sabiduría, dice la palabra. Dice la Biblia que Jesucristo predicaba la palabra y que aún, cuando estaba pequeño, que aún los escribas, que aún los de la sinagoga se quedaban admirados por el conocimiento que Jesucristo tenía. Él desde muy pequeño vio el respaldo, el favor de su Padre Celestial. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo oraba, mis amados hermanos, y los enfermos eran sanados. Jesucristo declaraba una palabra de maldición y la higuera se secó. Jesucristo daba un mandamiento de sanidad y los enfermos eran sanados. Jesucristo daba una palabra de perdón y el que estaba en pecado era perdonado. Dios siempre hizo grandes cosas. Él siempre pudo ver la mano de Dios moviéndose a su favor en cualquier área de su vida. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, de que el Padre siempre estuvo con Él. Esto nos enseña de que Él tenía la autoridad del Padre. Pero ¿saben por qué? Porque la Biblia misma también nos enseña que Él es la resurrección y la vida, que no hay otro camino para llegar al Padre, que Él es la imagen visible del Padre invisible. Por otra parte, Israel también vio la mano de Dios, vio la mano del Padre. Cuando ellos salieron de Egipto y empezaron su trayectoria por el desierto, el Padre siempre estuvo con ellos. El Padre les proveía maná, nada les hizo falta en ese desierto. Dios envió codornices, Dios envió agua de la peña cuando Moisés le pegó. Dice la palabra que sus vestiduras nunca se envejecieron. Dice la palabra de Dios que el calzado de la gente mientras iba en el desierto no se gastaba. En cada etapa, en cada trayectoria, ellos podían ver la mano de Dios, podían ver el favor del Padre. ¿Y saben por qué? Porque era un proceso de liberación. Era un proceso de desintoxicación, si lo podemos llamar así. El Señor los estaba limpiando, el Señor los estaba purificando. Así como Jesucristo fue preparado para la cruz, así como Jesucristo fue preparado para el Calvario, para la muerte, así el pueblo estaba siendo preparado, estaba siendo mimado por el Padre. Ellos conocían a un Dios que siempre les proveía. En cada etapa, en cada trayectoria, Dios le demostraba su poder y su amor. ¿Por qué? Porque ellos eran su pueblo. En cada momento el Padre estaba dando una orden y decía: van a tener provisión. No se preocupen por lo que están pasando, yo voy a estar con ustedes. No se preocupen por lo que estén viviendo, no se preocupen por los enemigos que vengan, no se preocupen por las deudas, no se preocupen por los gigantes que se levanten. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, el favor del Padre estaba con ellos. Y eso es impresionante en la vida de este pueblo, al igual que es impresionante en la vida terrenal de Jesucristo. El favor del Padre siempre estuvo con Él. Luego se le revela más adelante, antes se le reveló a un hombre llamado Abraham y le da una orden. ¿Y cuál es esa orden? Toma a tu hijo amado, toma a tu único hijo y sube al monte Moriah a sacrificarlo. Este hombre, con el dolor de su alma, obedece. 3 días de camino, se le va a entregar a su hijo lo único, lo que él ama, como adoración a Dios. Y me llama mucho la atención que, aunque él no dijo nada, yo me imagino que él iba con un gran dolor en su corazón, porque iba a entregar lo que más amaba. Y cuando llega al monte, el Padre se le revela. Él estaba a punto de sacrificarlo, estaba a punto de entregarlo, y el Padre se le revela y le dice: no sacrifiques a tu hijo, no lo entregues, yo te voy a dar la provisión. Y ahí es donde se reveló como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y ahí es donde conocemos que en cada faceta nuestro Padre Celestial, Jehová
se le ha revelado al pueblo, se le ha revelado a los patriarcas, se le reveló a Jesucristo como Padre de los cielos, como su Padre. La paternidad de Dios fue demostrada a través de la historia. Y vemos cómo Dios suplió todas las necesidades. Todo lo que acabo de mostrarte nos demuestra que Él siempre tiene cuidado de su pueblo. Que Dios siempre va a tener cuidado en todas las áreas de tu vida. Todo lo que acabamos de ver nos demuestra que el favor de Dios está sobre los hijos del Rey de Reyes. Que está sobre los hijos de los que Él escogió. Que si tú tienes una necesidad económica, solo dobla rodillas y Dios te provee. Que si estás pasando por enfermedad, clama a Jehová y Él te va a sanar. Porque Él es tu sanador. Él es quien pelea tus batallas. Él es quien derriba a los gigantes. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también entiendo que hay una área que Dios trata con nosotros. Y es que cuando Él nos lleva al desierto, cuando Él nos procesa, cuando Él nos transiciona, cuando Él va a hacer un cambio en nuestra vida, muchas veces duele. Y Jesucristo, en lo que leímos, nos damos cuenta que Él clamó y dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús se sintió desamparado. Josué, en algún momento, Jehová el Padre se le presenta y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Un cambio, una transición. Jesucristo por un momento sintió que ya no tenía el respaldo, el favor del Padre. Sintió que Él estaba muriendo, por eso inmediatamente se entrega. Dice que entregó su espíritu, porque la desesperación de sentirse lejos del Padre fue tal que prefirió morir. Hubo un momento en que Jesús le dice a sus discípulos, subamos a la barca y vayamos mar adentro. Y fueron, y Jesús se subió y durmió. Y dice que se levantó una tormenta, un fuerte viento. Y que los discípulos tuvieron miedo por la tormenta. Los discípulos tuvieron miedo por los problemas. Los discípulos tuvieron miedo por las deudas. Los discípulos tenían miedo de lo que estaba aconteciendo y que corrieron donde Jesús y lo despertaron. Señor, hay una tormenta. Señor, estamos padeciendo. Señor, no sé qué hacer con esta situación. Dice que Jesucristo se levantó y hizo callar la tormenta y que le dijo, hombres de poca fe. A todos nos llega ese momento donde decimos, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Momentos en los que creemos que Jesús está durmiendo. Momentos en los que sentimos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Momentos en los que pasamos dificultad económica, dificultades familiares, problemas matrimoniales, problemas en tu compañía, problemas emocionales, en los que crees que Dios te ha abandonado. En los que sentimos que Dios nos ha dado la espalda, en los que sentimos que Dios no estará con nosotros. Pero esos momentos, mi amada familia, son importantes. Jesucristo, a pesar de ser hijo de Dios, vivió ese momento crítico en su vida, la separación completa del Padre. Cuando Él se convirtió en pecado por nosotros, cuando Él tomó nuestras rebeliones, nuestras tentaciones, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, nuestras calamidades, de manera que el grito fue, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es ese momento donde nosotros sentimos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Yo creo que todos lo hemos vivido. Creo que todos en algún momento hemos dicho, pastor, ore por mí, porque yo siento que Dios no me oye. Hijo, ora vos por mí, tal vez Dios a vos te escucha. Momentos en los que estamos muriendo espiritualmente y necesitamos la oración, la intercesión de otra persona que ore por nosotros y le diga, Señor, este está muriendo. Momentos en los que ya hicimos muchas cosas en nuestras propias fuerzas para salir del hoyo, para salir del problema, para salir de la depresión, para salir de la crisis, para salir del pecado, para salir de la escasez, para salir de la tribulación, pero sentimos que Jesús está durmiendo. Jesús no responde. Jesús se queda callado.
transicionando. Momentos en los que sientes que la camisa te queda grande y que no vas a poder seguir. Pero noto algo en la palabra. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Eso significa que hay un propósito que no te está viviendo. Eso significa que si Dios ya hizo descender maná del cielo, hoy también te va a bendecir. Eso significa que si Dios ya descabezó gigantes, hoy también los puede descabezar. Eso significa que si antes pasaste por una crisis, Dios también puede hacer lo mismo que hizo cuando estuviste en aquella crisis. Eso significa, mi amada familia, que si Dios ya te dio la mano porque te estás hundiendo en el pecado, hoy también te la puede volver a dar. Eso significa que la gracia de Dios no está cerrada para tu vida. Cuando sientes que no puedes, Jesucristo estuvo en esa cruz creyendo que ya no iba más. ¿Por qué? Porque el Padre lo había abandonado según él. Sus discípulos dijeron: Señor, está durmiendo. Josué dijo: Señor, la camisa me queda grande. Abraham dijo: Señor, lo voy a tener que crucificar y es mi promesa, es mi futuro. El pueblo se encontró frente al mar y atrás venían los egipcios y dijeron: mejor hubiéramos muerto allá, no nos hubiera sacado de Egipto. Momentos en los que decimos: ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué estoy sirviendo? ¿Para qué me estoy congregando? Si peor me está yendo. Momentos en los que no vemos la mano de Dios y decimos: el Señor se olvidó de mí. Señor, ¿y qué hice mal? Señor, pero ya intenté esto, estoy diezmando, estoy ofrendando, Señor, me estoy congregando, estoy sirviendo, Padre, estoy tratando de buscarte, Señor, estoy orando, estoy tratando de no ser rebelde. Señor, ¿qué está pasando? Los vientos me están golpeando. Sí, amén. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Señor, quiero conocerte sobrenaturalmente. Ese momento que Jesucristo pasó es importante porque son transiciones que como cristianos pasamos de ovejas a siervos. Es el momento donde Dios empieza a formarte el carácter de guerrero. Ese sacrificio en la cruz del Calvario fue importante porque después hubo una resurrección. 3 días pasó muerto Jesús, pero eso no significa que tu situación se va a quedar muerta. Eso no significa que tu economía va a morir. Eso no significa que tu matrimonio se va a acabar. Eso no significa que te vas a quedar en la situación que hoy estás. Eso significa, y no has entendido, que Dios ha estado triturando tus emociones. Dios ha estado cambiando tu carácter. Dios ha estado formándote en el desierto. Es doloroso porque es cuando Dios duerme. Es doloroso porque es cuando Dios parece que nos ha abandonado. Es doloroso porque es el momento en el que creemos que estamos solos, pero lo que no entendemos es que Dios nos está tratando para que resucitemos y cada área de nuestra vida que parece muerta dé mucho fruto. Es por eso que el Señor, mis amados hermanos, nos mete en ese proceso de transición. Si tú logras entender eso, va a llegar un momento en que vas a empezar a ver cómo la semilla te da su fruto. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, versículo 24, que Jehová le salió al encuentro a Moisés para matarlo. Ese versículo, cuando yo lo leí la primera vez, impactó mi vida. Porque yo dije: ¿cómo Dios, Jehová, le va a salir al encuentro a su patriarca para matarlo? Así dice textual la Biblia. Y Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Y yo dije: Señor, ¿cómo quisiste matar a tu siervo? Si era el que iba a sacar al pueblo hebreo de la cautividad de los egipcios. Y Dios me decía: estaba matando su ego, estaba matando su orgullo, estaba matando lo que no me gustaba, estaba matando sus deseos, estaba matando su mente, estaba matando lo que no me servía para lo que Él iba a hacer, para la profesión, el mandamiento, el ministerio que yo le había delegado. Es ese momento donde Dios nos mata a nosotros. Es ese mismo momento donde Dios le salió al encuentro a Saulo y lo botó del caballo para cambiarle la visión, para cambiar el rumbo de su vida. Es ese momento donde Dios sale al encuentro y te dice: tus planes no son mis planes, tus pensamientos
Posiblemente el desierto que has estado pasando ha sido agotador. Posiblemente la escasez ya te llegó hasta la cabeza. Posiblemente has sentido desesperación en áreas económicas, familiares, matrimoniales, áreas que han estado muertas. Quizás tu espiritualidad ha decaído, quizás no está fructificando, quizás no has visto la mano de Dios moverse a tu favor, pero quiero decirte que es porque has estado en el Gólgota, pero quiero decirte, porque es que Dios te ha estado triturando, es porque Dios te tiene en el madero, es porque Dios está cambiando tu vida, está cambiando tu visión, está cambiando tus prioridades. Por eso es que no te han salido bien las cosas que tú quieres que te salgan bien. ¿Sabes por qué? Porque te va a salir bien lo que Dios quiere que te salga. Amén. Es un momento difícil de aceptarlo, pero es parte de la paternidad. Entender que el Padre es el que da la visión. El problema es que nosotros como hijos queremos darle la visión al Padre. Señor, yo quisiera esto con mi matrimonio. Señor, yo quisiera esto con mi ministerio. Señor, yo quisiera esto con mis finanzas. Señor, yo quisiera esto con esta relación. Señor, ¿y por qué no haces así en mi empresa? Señor, ¿y por qué no haces así con mis hijos? Señor, ¿y por qué no me dejas irme por aquí? Señor, ¿y por qué no puedo hacer esto? Señor, permíteme congregarme solo el domingo. Señor, ¿y si solo te diezmo la mitad? Y es el momento donde Dios te dice, no, es que no se trata de ti. No se tratan de tus planes. No se trata de tu propósito. No se trata de tu visión. Por eso Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo murió 3 días muerto, pero resucitó. Y cuando Él resucita, es una gloria postrera, es una gloria mayor. Es donde se une completamente con el Padre. Y todo lo del Padre ya no tiene humanidad, sino que es completamente Dios. Y es lo que Dios te dice, es que estoy matando tu naturaleza. Pero no te preocupes, te dice el Señor, porque este desierto va a caducar y lo que va a resucitar va a ser mejor que lo que hasta hoy está aquí. A Job le mataron todo. Le quitaron los hijos, las empresas, los siervos, lo dañaron de la piel, una enfermedad terrible. Pero él dijo algo al final: en oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos, Señor, pueden apreciar lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que en nuestra naturaleza caída, nosotros no podemos percibir lo que Dios está haciendo. Porque es obvio, ¿a quién le gusta que le corten la luz? ¿A quién le gusta no tener para comer? Porque es obvio, ¿a quién le gusta que no le salgan bien las cosas? ¿A quién le gusta que tener problemas en su familia? ¿A quién le gusta sentir que Dios lo ha abandonado? ¿A quién le gusta entrar en esos periodos de frialdad espiritual? Yo creo que a nadie. Pero es el momento de muerte. Es el momento donde Dios te dice: voy a quebrantar lo que no me gusta. Voy a cambiarte la visión para que tengan victoria. No tu victoria, sino mi victoria. Posiblemente no ha llegado el trabajo, la bendición que tú le has pedido a Dios. Pero porque no va a ser tu triunfo, sino que va a ser el de Él. El problema de esto radica en que nosotros creemos que se trata de nosotros. Señor, dame mi bendición. Señor, dame lo que quiero. Esto, declaro, Señor. Y es donde nos volvemos humanistas. Pero Dios te recuerda que tú estás aquí. Cristo te recuerda que estás aquí por su visión, no por lo que tú quieres, no por lo que tú anhelas.
trata de Él. Lo importante es poder rendir nuestra carne. Lo importante es poder rendir nuestras emociones. Jesucristo más adelante dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué significa eso? Me rindo. Ya lo intenté a mi manera. Señor, ya tomé yo mis propias decisiones. Ya lo hice como yo quiero. Ya lo hice bajo mis propias fuerzas. Ya hice hasta lo imposible, Señor. Pero hoy me rindo. Me entrego a tu propósito. Me entrego a tu visión. Me entrego a lo que tú quieres. Me rindo, Señor, porque me has enamorado. Cuando Él dijo eso, fue que cada área empezó a resucitar. Cada área empezó a revivir. Cada área empezó a tomar sentido. Y el poder del Padre empezó a fluir sobre Él. Si tú quieres que el poder del Padre, el poder de esa resurrección, el poder de Cristo, que la sangre de Jesús manche tu vida, es tiempo que le digas: Señor, en tus manos encomiendo mi visión. Señor, en tus manos encomiendo, Señor, mis emociones. En tus manos encomiendo mis decisiones. Señor, en tus manos encomiendo mis problemas. Pero quiero que tú resucites. Quiero que tú me levantes. Quiero que tú transformes mi familia, mi economía, Señor. Quiero que tú transformes mi mente y que hagas conmigo lo que tú quieras. Esa es la transición. Hace poco aprendí que Josué pasó por una transición. Josué estaba acostumbrado a poner la mano para recibir el maná, pero hubo un cambio. Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Una temporada de conquista. La resurrección me habla de conquista. La resurrección me habla de poner tus pies, tu planta de tu pie sobre una tierra que vas a gobernar, a dominar. Porque Dios te lo ha entregado, pero ese después que has resucitado. Ahora yo te pregunto a ti: ¿qué área le vas a entregar a Dios? ¿Has estado luchando por tus sueños, pero no lo has logrado? ¿Sabes por qué? Porque posiblemente es tu sueño, pero no el de Dios. Posiblemente es tu visión, pero no la de Dios. Si quieres tener éxito, ver la plenitud de Dios en tu vida, es tiempo de ver y de soñar con la visión que Dios tiene para ti. Porque es ahí donde vas a ver la transformación en cada área de tu vida. Cuando tú y yo caigamos a tierra y nos rindamos a Dios, entreguemos nuestros sueños para que el sueño de Jesús se cumpla. Posiblemente eso es lo que has estado buscando y no te has dado cuenta. Posiblemente has estado dando vueltas al desierto bajo tu propio propósito. Pero Dios esta noche te dice: cumple mi llamado, cúmpleme mi encomienda, cumple mi propósito. Es tiempo ya no de tus sueños, sino de los míos. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tengas. Cuando tú entras en esa capacidad o en esa dimensión, es cuando todo empieza a ir diferente y todo empieza a cobrar sentido. Yo no sé si has estado luchando en tus propias fuerzas para tus propios sueños, pero ¿por qué esta noche no le entregas tus sueños a Dios? Y que Él vea si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Que Él tome la decisión de pasar esa copa o hacer que te la tomes. ¿Por qué no tomas esa decisión de bajarte del caballo? ¿Por qué no te pones de pie? Y le dice: Señor, he estado mucho tiempo luchando en esta relación, Señor. Quizás has estado en fornicación. ¿Por qué no le entregas esa relación a Dios? Espero que
esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles, 6:30 de la tarde, y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno.